¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a esta edición de Economía para Todos a través de Palenque TV. Soy Jaime Albarracín con este contacto nacional que nos da la posibilidad, por ejemplo, el satélite Tupac Katari, pero también estamos contigo en Canal 72 a nivel nacional, Canal 47 en La Paz y a través de Cotel también estamos, gracias a esta señal mediante el canal 92. Hoy con temas importantes vamos a hablar en exclusiva sobre educación financiera. Vamos a hacer referencia, por ejemplo, a lo que representa la planificación, el presupuesto de nuestros gastos básicos. Muy amablemente ha aceptado nuestra invitación el licenciado Víctor Torres con amplísima experiencia en el ámbito, por ejemplo, financiero en entidades de primer nivel en el país. Así que quiero saludarle muy cordialmente, agradecerle una vez más. Y el licenciado Torres, voy con usted con una pregunta. ¿Qué podemos entender entonces en términos de educación financiera por administración de los gastos básicos, por ejemplo, en la familia? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes y gracias por permitirme estar en su programa. Para hablar de los gastos en la familia, se podría hablar básicamente de que la familia tiene que preocuparse en primer lugar en cubrir sus gastos más esenciales dependiendo de la cantidad de miembros que tenga la familia. Estos gastos esenciales, que son lo básico para planificar, fundamentalmente están referidos a la alimentación, a la salud, a la educación, al transporte. Bueno, hay otros más, pero estos son los más elementales que le permiten a una persona y a una familia tener cubiertos sus gastos básicos. Ahora bien, en función a esto que nos acaba de decir, se puede pensar que es, por ejemplo, un requisito indispensable al momento, uno, presupuestar los gastos básicos y dos, lo más duro, ¿no es cierto?, pagarlos. Definitivamente, es un requisito indispensable. Sin embargo, también habría que pensar de que en la población boliviana hay diferentes segmentos, ¿verdad? Hay segmentos de ingresos de acuerdo a las actividades que tengan, si son independientes, o al nivel salarial, si son asalariados. Y también a esta variable hay que agregarle cuántos miembros tiene la familia. De ahí viene la necesidad de saber planificar, de saber prever y de saber organizarse de la mejor forma para tener estos gastos cubiertos, ya que se trata de gastos esenciales que prácticamente nos dan para vivir solamente, ¿no? Claro que sí, yo preguntaba, es ineludible el pago, obviamente, porque si no me cortan el agua, me cortan la luz. Definitivamente, aunque hay legislación que da cuenta que estos servicios básicos de repente funcionó en pandemia, por ejemplo, no se podían cortar a las personas. Pero bueno, está presente ahora en esta situación. ¿Se puede entonces hacer una clasificación de estos gastos básicos? No sé, por eso pregunto, me imagino de repente en gastos muy importantes, o de repente esto tiene algún otro matiz. ¿Qué nos puede decir? Bueno, lo primero que tenemos que pensar en la familia es cubrir los gastos más esenciales, llamaríamos así de sobrevivencia, que son gastos de vivienda, alimentación, transporte, salud, educación, y hoy por hoy este tema de comunicación y conectividad, cuando hablamos de internet, cuando hablamos de poder estar conectados como ahora lo estamos por este medio, la vestimenta y otros como por ejemplo la limpieza, si tienes niños pequeños, guardería, niñera, etcétera, especialmente cuando los dos padres trabajan. Si ha cubierto todo esto y tienes un margen que te permita tener un saldo de tus ingresos, esto se lo puede destinar a un ahorro que vas acumulando paulatinamente, y luego estaríamos hablando de un nivel de inversión, de una manera de invertir esos ahorros para que le generen otros ingresos adicionales más adelante. Esa sería la prioridad de gastos que deberíamos manejarnos en una familia. Ahora bien, usted ha citado, por ejemplo, el uso de
la internet, de tener una conexión, ¿por qué no con esta red? ¿Esto ya es un gasto básico, esencial? Definitivamente. No se olvide que hoy por hoy una manera de reducir costos de, por ejemplo, de estudios presenciales son los estudios mediante medios virtuales, que inclusive muchas veces las puedes obtener de manera gratuita. Y además, no se olvide que todo el mundo, desde niños, grandes, etcétera, estamos hoy por hoy conectados mediante Wi-Fi, mediante Internet o con datos que tienen un costo adicional, pero que ya son parte de la vida de las familias y que inevitablemente se ha constituido hoy por hoy dentro de la comunicación básica. ¿Esto debido a qué? Debido a que el Internet conectado al celular no solo ya se ha constituido en un medio de comunicación, sino también en diversas formas de distracción, comunicación, educación, muchas veces de consultas para la salud, etc. De esa manera es que el celular se ha vuelto en un medio indispensable que si quieres aprovecharlo y tener un mejor acceso a la comunicación, definitivamente tienes que estar dentro de tu presupuesto. Entonces hablamos de gastos básicos como aquellos gastos ineludibles, pero además con otro componente, son gastos que tienen esta característica de ser elementales para mi subsistencia. En función a aquello, entonces, reitero otra vez, debo tener un presupuesto porque lo que voy a pagar ahí no lo puedo postergar, no es como un crédito, por ejemplo. No, definitivamente. La verdad es que hay una sentencia, por ejemplo, que el que no trabaja no come. Y si hoy día tú no dispones de estos gastos, no te alimentas, descuidas tu salud, tu educación, etcétera, o simplemente te dedicas a comer y a vestir, por ejemplo, no estás proyectando un futuro para ti, para la familia, para los hijos. Entonces, estos gastos que hemos mencionado inicialmente, desde la alimentación, vivienda, salud, educación, son fundamentales. Inclusive el transporte, pese a que vivimos en una ciudad, por ejemplo, ciudades donde las distancias son muy amplias que no los puedes cubrir a pie. Entonces, estos gastos son los más básicos, que son ineludibles, que sí o sí tienes que tener previsto el gasto para ellos. Definitivamente esto hace que las familias, muchas veces en la situación económica en la que algunas familias se encuentran, tienen que trabajar 1 o 2 miembros de la familia para poder cubrirlos necesariamente. Y eso es el desafío que tiene cada familia en la medida que va pasando el transcurso de su vida, ¿verdad? Perfecto. Ahora, ¿se pueden reducir estos gastos básicos? Fíjense, yo he visto inclusive a nivel de las empresas, pero puede ser aplicable a lo que representa la familia. He visto gerentes que van detrás de los empleados apagando las luces, ¿no es cierto? Se está gastando, tenemos que ahorrar aquí, es decir, inclusive hay controles para el tema de el agua, ¿no es cierto? Para que no se despilfarre este elemento tan vital. Entonces, pregunta, ¿se puede reducir estos gastos básicos, digamos, con estas prácticas o con algunos hábitos bastante saludables? Definitivamente. Yo creo que es cuestión de hábitos, ¿verdad? Por ejemplo, uno se pregunta cómo una familia o una familia que trabajan en el sector informal, pero son pequeños comerciantes que tienen capitales bien pequeñitos con un kiosco, el esposo va a hacer otro tipo de servicios, etcétera, apenas en la suma llegan a sumar lo que nosotros llamamos como un salario básico. Y fíjese que con eso vive una familia. Y ahí te muestra que si una familia puede vivir con un monto así es porque ha sabido reducir muy bien sus gastos y acomodarse y seguir adelante. Pero hay familias que tienen un ingreso mayor, un doble, un triple, mayor a eso, y les faltan los ingresos para su vivencia. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una mala administración de gastos. Entonces, si nosotros vamos a ponernos a pensar, tenemos que aprender a ahorrar, a ver de cómo podemos eficientar estos gastos desde el punto de vista de lo que es la alimentación. Por ejemplo, hoy por hoy las parejas jóvenes prefieren comer de la calle que prepararse ellos mismos. ¿Quieres ahorrar? Prepárate tú mismo tus alimentos. En la vestimenta hay formas de ahorrar. La ropa de marca sí es importante, es elegante y todo eso, pero si quieres ahorrar, busca productos alternativos más económicos, hasta
ropa usada de segunda mano que te permite ahorrar, ¿te das cuenta? Entonces, si vamos a hablar en la casa de la luz, el agua, en la luz nomás, por ejemplo, hay que sustituir por las luces LED que ahora son de poco consumo, allí te ahorras. En el tema del agua, reciclar el agua, empezar a usarlo mejor, no dejar chorreando las pilas en los baños, fijarse todo eso, que no hayan luces prendidas en vano, aparatos que estén enchufados y prendidos, que son como vampiritos que van sumando los gastos y que te van restando ingresos. Entonces, todas estas formas, si uno empieza a planificar su ingreso, ¿qué tiene que procurar para una familia en el futuro? Principalmente tiene que procurar tener un margen de ahorro. Hay recomendaciones amplias que se ha hecho para que una familia pueda ahorrar entre un 10 y un 20% al inicio, y en la medida que va mejorando sus ingresos, ir mejorando este nivel de ahorro, que uno le va a servir para situaciones de contingencia, de salud, de accidentes, no sé, fundamentalmente que le permitan cubrir una contingencia. Y si no ha sucedido tal cosa y este incremento, este ahorro permite seguir creciendo, entonces va a tener una oportunidad de invertir y generarse otros ingresos adicionales que van a aportar dentro de sus ingresos para poder proyectarse y seguir creciendo y poder mejorar su nivel de vida, ya sea adquiriendo una casita, adquiriendo un vehículo, etc. Entonces, son factores que una familia debe considerar para planificar sus ahorros y optimizar sus gastos, eficientando cada uno de los servicios que utiliza y cubriendo sus necesidades con el menor costo posible, porque en nuestra economía sí es posible. Qué interesante comparación, ¿no es cierto? La que nos acaba de presentar una familia de escasos recursos que sí logra llegar a fin de mes, ¿no es cierto? Ahorrando el consumo de energía, de electricidad, de agua. Sin embargo, hay familias que tienen mayores ingresos y no les alcanza para llegar a fin de mes. Mi siguiente pregunta en todo caso, tiene que ver con el tema de la facturación de estos servicios básicos, ¿no es cierto? Este manejo de la facturación básicamente se ha constituido en una ciencia porque permite generar inclusive flujo de caja dentro de lo que representa la economía familiar. Sí. El tema de la facturación de los servicios, un poco no depende de nosotros, pero sí la eficientación de gastos permite obtener facturas menores. Sin embargo, tenemos que pensar también de que en el tema de la facturación, lo más formal que tenemos en facturación en nuestra economía son el agua, la luz y el gas y los servicios de internet. Todo eso viene con factura sí o sí obligatoriamente. Y esto en las familias informales muchas veces no les pesa porque la factura no les sirve para nada. En cambio, en las familias que tienen ingreso asalariado, deben estar conscientes ellos de que no se paga impuestos si el salario es menor a 4 salarios básicos, es decir, a 9.448 bolivianos. Si gana menos de eso, entonces no paga ese IVA todavía. Si es después de eso, empieza a pagar. Y ahí es donde la factura cobra relevancia, porque tiene que empezar a acumular para descargar y ahorrar sus ingresos. Caso contrario, le van a debitar el porcentaje que ya corresponde descontar cuando el ingreso es mayor a ese monto. Pero lamentablemente nuestro ingreso medio a nivel nacional en Bolivia por lo menos está alrededor de 5.000 bolivianos. Y si fijan en ese monto, la gran mayoría no necesita estas facturas. Y eso hace que nos veamos involucrados en una economía altamente informal, donde casi el 80% de nuestra población prácticamente es informal o de bajos ingresos. Entonces, este tema de facturación, si se dan cuenta, ya no cobra relevancia para ese segmento de mercado, sino para personas de ingresos altos medios, digamos, adelante. Y ese es un factor que había que considerar también. Claro, tiene usted mucha razón, porque fíjese nomás a cuál es el nivel que se tiene de un salario básico con el cual viven hasta 5 personas. Es una realidad latente y a la vez lacerante en nuestro medio. Pero bueno, vamos avanzando en esta entrevista y le quiero preguntar sobre los créditos. ¿Los créditos pueden ingresarse? Es decir, se me ha prestado algo de dinero para mejorar, por ejemplo, mi puesto de venta, o si me he prestado dinero para mejorar las condiciones del vehículo que utilizo como taxi, radiotaxi, por ejemplo. ¿Debería considerarse como un gasto básico, un crédito?
Sí, definitivamente sí, porque hay que considerar un aspecto. Siempre vamos a hablar de familias con economía informal y de familias con economía formal. Si hablamos de familias con economía informal, estamos hablando de familias que sacan un crédito para comprarse una herramienta de trabajo. Y esta herramienta de trabajo en microfinanzas, en las empresas llamadas microempresas o pequeños negocios, fundamentalmente no se separa el ingreso de la familia y del negocio, sino están mezclados. Entonces, al estar mezclados, sí o sí viene a ser este gasto de un crédito como parte de estos gastos básicos que se tienen, porque es un motivo de sobrevivencia. No paga su impuesto, no paga su facturación o no cubre esta cuota, ¿qué va a pasar? No va a tener el ingreso que le está generando esa herramienta de trabajo. Eso es por un lado. Por otro lado, también se puede considerar que cuando uno ha hecho un financiamiento para comprarse una casita, un departamento, un terrenito, también se hace parte de estos gastos básicos, debido fundamentalmente a que son parte de está cubriendo las necesidades básicas de la familia. Por lo tanto, todo crédito que cubre las necesidades, que ha servido para comprar bienes que cubren las necesidades básicas de la familia, se pueden considerar como parte de estos gastos básicos, definitivamente. Excelente. Y ya para finalizar entonces esta entrevista, ¿se puede hablar, por ejemplo, de algunas claves que nos ayuden a nosotros a ser más eficientes en el uso, en el pago, en este caso, de estos recursos o gastos básicos? Sí, como ya dijimos, haciendo la comparación de una familia con poco ingreso y de otra familia con mayor ingreso, entonces ahí nos damos cuenta que sí se puede. Las familias, algunas familias posiblemente estén al tope y están sobreviviendo con lo mínimo. Y ahí lo que tienen que pensar ellos es cómo pueden mejorar sus ingresos hacia adelante. Ese es uno de sus desafíos. Pero de las familias que teniendo ingresos quieren eficientar su gasto, quieren tener un margen de ahorro que les permita crecer más adelante, sí se puede hacer algunas claves, se las podemos compartir, por ejemplo, así en resumen. Una, elaborar un presupuesto. ¿Cuánto gasta en la familia? Yo les comento como anécdota, he trabajado años en banca y normalmente las familias no saben cuánto gastan en la sobrevivencia, en esto que llamamos gastos básicos. ¿Cuánto gasta usted? Ay, no sé. Y esa es la respuesta permanente que hemos recibido. Y si una familia se pone las pilas, debía elaborar un presupuesto mensual con el que puede salir el mes de la forma más acorde a sus necesidades y acorde a sus ingresos, que le permitan, uno, generar ahorro. Dos, tienen que aprender a priorizar sus gastos. ¿Qué es más importante? Tener ese gasto, y hay algunos gastos que se pueden ir prorrateando durante el año, que permite también eficientar de mejor manera esos gastos. La otra cosa que tenemos que aprender a hacer es registrar y monitorear nuestros gastos. Uno no sabe cuánto uno agarra, por eso es que dice: yo no quiero tener dinero en la mano porque lo hago volar. Así dice uno cuando se expresa, cuando tiene dinero y no sabe cómo controlar el gasto. Entonces, ¿qué es la mejor forma? Registrar esos gastos. Buscar un equilibrio para poder cubrir sus necesidades y tener un pequeño margen de ahorro. Y este margen de ahorro le va a permitir en adelante proyectarse en generarse otros ingresos o realizar algunas inversiones para las necesidades de la familia, así como vivienda, salud y educación, o también para emprender, hacer un pequeño emprendimiento a la larga que le va a ayudar a generar otros ingresos. Otro de los aspectos que es muy bueno pensar es evitar deudas. Deudas que no le van a generar ningún beneficio, sino solamente un gasto. Muchas veces hacemos endeudamientos acelerados sin pensar que eso va a afectar a la larga en nuestros ingresos. No se olviden que las deudas en la primera etapa se pagan más intereses que capital, por lo tanto es largo el periodo en que vas a pagar. Entonces vale la pena pensar y sentarse en el hogar, involucrarse toda la familia, pensar con la esposa y el esposo, los dos sentarse y decir si vale la pena hacer este endeudamiento para que a la larga no les afecte. Eso es una medida que deben cuidar bastante. Y el fondo de ahorro que se genere
Normalmente uno debe tener un fondo de ahorro para emergencias, fundamentalmente de salud. Usted sabe que la salud tiene un costo muy alto en nuestro medio y muy pocas entidades nos cubren algunas cosas, pero hay cosas que después saltan. Si gracias a Dios no has tenido un gasto fuerte en salud, vas a poder ir destinando de a poco ese pequeño ahorro para poder hacer una pequeña inversión que te va a ayudar a generar otros ingresos. Creo que la mejor forma de salir adelante es administrar muy bien tus gastos, buscar también la forma de generar otros ingresos para que puedan tener un equilibrio en el hogar y vivir de la manera financiera sana y sin endeudamientos que le estén alterando la salud y preocupando, generando estrés que a la larga puede afectar su salud tanto física como mental, ¿no? Esa es la situación que hay que cuidar en las familias. Excelente, qué buenos consejos nos ha dado en esta oportunidad, licenciado. Definitivamente ahorrar, presupuestar son elementos clave para una economía financiera sana, sobre todo en el entorno familiar, que es vital. Yo le agradezco particularmente y seguro estoy que la población también le va a agradecer muchísimo por estos consejos que nos ha brindado. Por ahora le digo muchísimas gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad. Gracias a usted, ha sido un gusto, que le vaya muy bien. Perfecto, hemos dialogado así entonces, como ustedes han visto, con un experto en temas financieros, pero no solamente en temas financieros, sino también en educación financiera, por esa versatilidad que ha tenido para explicarnos estos temas que pueden pasar sin que los percibamos o no les demos mucha atención. Pero créame, si usted le presta la atención debida y presupuesta, por ejemplo, estoy seguro que le va a ir muchísimo mejor en sus finanzas personales. Bien, cerramos este tema acá. Vamos a hablar de otro asunto, ya ingresando en el ámbito de la información internacional. Se ha producido una disputa entre Alemania y China, esta vez por el uso de hardware, fundamentalmente hardware, ¿no es cierto?, soporte material para la tecnología, que está afectando a una empresa corporativa muy grande como Huawei, por ejemplo. Vamos a ver. Nuevos obstáculos a las tecnológicas chinas en Alemania. La mayor economía de Europa prohibirá el uso de componentes electrónicos de empresas chinas en sus redes 5G a partir de 2026. Otra vuelta de tuerca a las suspicacias políticas y a la más que reñida competencia comercial con el gigante asiático. La ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, lo justificó para evitar riesgos de sabotaje y espionaje. China respondió, como en anteriores ocasiones, criticando el proteccionismo industrial y tecnológico. El portavoz de Exteriores reclamó un mercado no discriminatorio para todas las empresas. China también anunció su propia investigación comercial después de que la UE anunciara un arancel de importación del 38% para los automóviles eléctricos chinos. Pekín tiene como objetivo comercial competir con los productos europeos de los sectores de la energía eólica, fotovoltaica, equipos de seguridad y trenes eléctricos. Vamos a una pausa comercial, amigos, y cuando retornemos vamos a iniciar nuestro segundo bloque destinado fundamentalmente a repasar la actividad noticiosa en temas económicos que han sido destacados en el transcurso de esta semana. Ya volvemos. Muchísimas gracias por seguir junto a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín. Vamos entonces a este segundo bloque donde destacamos los hechos noticiosos que han destacado con relación al panorama informativo. Por ejemplo, vamos a iniciar hablando de las criptomonedas, sí, que han tenido todavía, en cuanto a su tratamiento informativo, repercusiones en esta semana que se inició, porque ya se ha conocido una suerte de norma regulatoria que permita el uso de estas monedas virtuales. Que ser levantada, ¿no? Entonces, por tanto, el 25 de junio de este año se habilitó el uso de canales e instrumentos electrónicos de pagos para la compra y venta de activos virtuales, cumpliendo así con las recomendaciones del GAFILAT. Como hemos mostrado, esta medida puede favorecer a la población debido a que los activos digitales son una alternativa para dinamizar el comercio internacional
lo cual permite realizar más transacciones, contribuyendo positivamente al fortalecimiento de las actividades financieras y comerciales. Finalmente, el Banco Central va a llevar adelante talleres de capacitación a fin de proporcionar información a diferentes sectores de la población a nivel nacional respecto a los activos virtuales, mostrando los aspectos conceptuales, normativos, riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Cabe mencionar que ninguna de las criptomonedas efectivamente son consideradas monedas de curso legal, ¿no? Tenemos que ratificar enfáticamente que la única moneda de curso legal en Bolivia es el boliviano. Se cerraba así entonces esta suerte de polémica, si usted quiere también discusión en torno a las criptomonedas, pero se abría otro debate también, ¿por qué no intenso?, con mucho componente político, pero nos abocamos a lo económico en función a la emisión de billetes. La compra de billetes se dijo desde la versión oficial para reponer aquella moneda vetusta que ya estaría ingresando en desuso. Se ha hablado de montos, de características que tiene esta nueva moneda. Nos quiere ahora el gobierno decir que no, que es solamente para reponer 18.000 millones de bolivianos. Miren, el PIB es de alrededor de 300.000. Estamos hablando de alrededor de un 7% del PIB, ¿no?, en esta importación de billetes. O sea, para reponer los viejitos, no. ¿Quién les cree? Además, nos quieren amenazar. Le han abierto juicio penal al comunicador Virginio Lema, ¿no?, por insinuar de que esto es una emisión monetaria. Yo se lo digo con todas sus letras: emisión monetaria inorgánica, chambones, usurpadores de funciones del Banco Central. Porque lo que es más indignante es que el presidente del Banco Central, además de ser muy incompetente y además ahora abusivo y antidemocrático, es trucho. Sus funciones son ilegales. O sea, ¿quién le cree al Banco Central cuando nos dice que hay dólares a 6.96? El problema del Banco Central y del gobierno en general es que nadie les cree, porque mienten y mienten y mienten de la manera más descarada, al punto que nadie les cree. Entonces, cuando alguien sale a decir la verdad, lo amenazan con meterle preso, como ha metido preso a Fernando Andam. O sea, por Dios, el que debería estar preso es el presidente del Banco Central por usurpar funciones, porque no tiene derecho a estar ni siquiera emitiendo resoluciones, porque es una autoridad trucha. Lo que corresponde es que la Asamblea Legislativa genere una terna y de ahí sea designado el presidente del Banco Central. Eso manda la Constitución y eso manda la Ley 1390 del Banco Central. Y a partir de esta realidad, en esta semana se ha producido una reunión muy importante en el marco del Mercosur, sí, el Mercado Común del Sur, donde Bolivia ya ha ingresado, se le ha dado la bienvenida, ya ha ingresado de manera plena en este mercado, pero que tiene algunos componentes habida cuenta que se está abriendo un amplio margen de negociación. A la conclusión de esta reunión del Mercosur, el presidente Lula da Silva vino a Bolivia y logró acuerdos, 10 acuerdos concretamente, con el país. Fíjese usted que uno de estos acuerdos es vital para la economía nacional: la exploración de campos gasíferos, donde participaría ahora Petrobras. Clave, primero, saber cuánto es la certificación de reservas que tenemos, es decir, cuántas reservas de gas tenemos para que Petrobras pueda hacer una adenda y pueda explorar. Si no, va a ser tratar de explorar prácticamente a ciegas, y en ese sentido ya llevan más de 6 meses retrasando la publicación de las certificaciones. Por eso ahora Bolivia termina siendo prácticamente solamente arrendatario de sus gasoductos, lo cual es gravísimo. Era el peor escenario y ahora estamos en ese, y en ese sentido tal vez con la inversión de Petrobras, pero bajo criterios técnicos, seguramente van a tratar de reflotar yacimientos o el propio Ministerio de Hidrocarburos, que hoy por hoy no muestra ni un solo dato. Por lo tanto, no sé cómo invertiría Petrobras a ciegas. La biotecnología es una opción, pero sin embargo no va a lograr cubrir la necesidad que tenemos por combustibles, primero, y segundo, va a tardar
mucho tiempo, estamos hablando entre 5 y 10 años. Por lo tanto, en este punto se farrearon el gas y ahora necesitamos una nueva ley de hidrocarburos, necesitamos saber realmente cuánto tenemos de gas y además abrir a inversores no solamente brasileños, sino que a inversores competitivos a nivel internacional. Hablemos de otro asunto un tanto más interno, aunque tiene un componente regional, global, si usted quiere, que está ligado al cambio climático. En esta temporada donde las lluvias escasean, ya se siente la sequía, una sequía muy intensa. El problema es que resta todavía para las lluvias aproximadamente unos 2 meses y medio. ¿Se da cuenta? Entonces la situación se complica. Se ha dicho bien que este asunto de la sequía ya ha afectado en un 70% a la productividad, es decir, que se ha producido un 70% menos que en gestiones pasadas. En la campaña de verano tuvimos una disminución en producción agrícola de soya por más de 800,000 toneladas que lamentablemente no han tenido un efecto en lo que serían en la generación de excedentes para exportación. Eso se dio el año pasado, ya desde la siembra, una seca que no permitió terminar de sembrar el área cultivable de soya y se prolongó durante el estadio del cultivo y que lamentablemente nos dieron un resultado, rendimientos muy bajos históricamente, alrededor de 1.3, 1.4 toneladas por hectárea promedio, lo cual significó esta pérdida tan importante de cantidades en soya. Pero el efecto mayor en el invierno se da en la productividad. Se estima un 70% menos de productividad, estaríamos hablando casi de 1,5 millones menos en granos de diferentes cultivos. Cerramos casi un año 2024 con un año productivo muy complicado y el de los más bajos de los últimos años, de las últimas décadas, yo diría. Hacía referencia a la presencia de Lula da Silva en el país con esos acuerdos económicos, podríamos decir a estas alturas, vitales para la economía nacional. Afortunadamente Lula ha decidido extendernos la mano y a realizar una suerte de salvataje. Bueno, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, va a haber la posibilidad de una prospección en términos de la búsqueda de recursos gasíferos, por ejemplo, pero también habría la posibilidad de que Brasil nos compre fertilizantes. Aquí en Bolivia se ha instalado una planta de urea que puede cumplir estos requisitos. Veremos si se aprovecha esta coyuntura económica para desarrollar este mercado. Temas. El primero han sido las oportunidades en la agricultura, la ganadería, las oportunidades que tiene Bolivia para exportar fertilizante hacia el Brasil, pero también las oportunidades de diversificar nuestras exportaciones de productos agrícolas hacia ese importante mercado. El segundo tema han sido los temas energéticos de energía sustentable, donde se han abordado las oportunidades que existen para incrementar las inversiones en energía. Se han explorado las oportunidades que Brasil puede invertir en exploración y en explotación de hidrocarburos, pero también otras fuentes de generación de energía renovable. Y el tercer panel ha sido sobre minerales estratégicos, donde se han abordado la importancia, la potencialidad que tiene Bolivia respecto del litio y cómo se puede encadenar con las cadenas productivas, automotrices del mercado de Brasil. Vamos a una nueva pausa comercial aquí en Economía para Todos. Cuando retornemos, amigos, vamos a tener una otra entrevista muy, pero muy interesante que nos va a hacer referencia a cómo planificar financieramente nuestro retiro, cómo planificar financieramente también la tercera edad, si usted quiere ponerlo en esos términos. Así que ya volvemos porque tenemos un entrevistado de primer nivel para abordar este asunto. Regresamos.
Muchísimas gracias. Vamos con nuestra segunda entrevista. Entonces, Carlos Andia, él es un experto en temas económicos, temas financieros. Ya nos acompaña. Carlos, un gusto saludarte. Voy con una primera pregunta hacia ti. Entonces, ¿deberemos planificar todo lo que representa nuestro retiro? Ya, ¿por qué no en esta tercera edad o algunos que tienen la fortuna un poco antes? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Jaime, un gusto saludar a ti y a toda tu audiencia. Es un tema muy importante que tocas, ¿no? Yo creo que cuando llega el crepúsculo de la vida, la tercera edad, cuando ya somos adultos mayores, la planificación que se hace en la juventud, en la etapa previa, es muy importante para poder llegar a una vejez que sea relativamente tranquila, calmada, sin grandes sobresaltos para las personas, ¿no? De eso se trata ese tema de la planificación. Bien, ahora muchas personas en Bolivia sobre todo no tienen, digamos, ese entre comillas beneficio de una renta de jubilación que en otros países es más bien bastante común, ¿no es así? Entonces, en ese ámbito, primero, el de la persona que sí tiene su fondo de retiro y aquella persona que no tiene este beneficio, ¿cómo se puede, digamos, tener un equilibrio en cuanto a los consejos que se les pueda dar a ambos estamentos? Mira, es una gran verdad lo que tú dices, ¿no? En Bolivia, de casi 7 millones que somos la población económicamente activa, 7 millones de habitantes, solamente 217,000 personas tienen acceso a una renta, a una pensión por jubilación. Por otro lado, tenemos la renta dignidad, que es de 300 bolivianos, que eso les llega, cobran todas las personas que tienen más de 60 años. Pero una renta como tal, después de haber hecho los aportes, en este caso a la gestora que está a cargo de este tema de pensiones en la actualidad, solamente 217,000 personas tienen acceso a eso, que no llega a ser ni el 5 al 7% de la población económicamente activa de nuestro país. Eso es preocupante, ¿no? Porque la mayor parte de las personas que ya llegan a ser adultos mayores, a la vejez, no cuentan con una jubilación, con una pensión, con una renta. Entonces aquí viene el gran problema, ¿no? ¿Cómo hacer que estas personas de ya de edad avanzada puedan tener una vida que sea llevadera desde el punto de vista de un bienestar, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de salud, alimentación, todas las cosas que, caramba, en la vejez ya se vuelven un poco más complicadas por las dificultades naturales que tienen las personas para poder trabajar y generar un ingreso, ¿no? Entonces, evidentemente hay que ver alternativas de que la economía informal, donde tienen buena parte de los ingresos que se generan en las actividades económico-financieras y comerciales en el país, puedan entrar a un sistema más institucional, mucho más formal de aportes y que se puedan asegurar la renta de la vejez de las personas, ¿no? Carlos, en todo caso, bueno, a veces uno tiene la renta, pero es muy baja la renta. Entonces, tendríamos que pensar simplemente dentro ya de nuestra planificación financiera, pensar de vivir solamente de nuestras rentas o tal vez ya en esta etapa de la vida buscar algún otro tipo de ingresos también, que de repente no nos lleve tanto tiempo ni tanto sacrificio. Evidentemente. Tú sabes que la renta para aquellas personas que han aportado durante 10 años, digamos es algo mínimo, es de 640 bolivianos al mes. Esto es ínfima, es muy baja. Yo creo que nadie puede vivir con esa cantidad de dinero. Entonces, hay un dato bien importante aquí, ¿no? Que de los 220,000 jubilados que hay en nuestro país, 17,000 todavía siguen trabajando. Es decir, se han jubilado, pero han buscado otras alternativas para, si tienen la salud necesaria, las ganas de trabajar, para seguir trabajando. Entonces, fuera de la planificación, como tú bien dices, Jaime, que es muy importante, llega el momento en que, gracias a Dios, somos una etnia muy fuerte, somos muy fuertes los bolivianos. Entonces, llega un momento en que a la vejez posiblemente haya que buscar una fuente de ingreso alternativo, tal vez un trabajo no a tiempo completo, 8 horas, tal vez 4 horas a medio tiempo, que pueda aumentar el ingreso de una familia, de una persona que está en la tercera edad, porque caso contrario con las jubilaciones que están en la actualidad en vigencia, es muy difícil que pueda mantenerse una persona, ¿no? Bien,
En ese sentido, entonces, de repente, aplicar economía de guerra, vivir con lo justo, ¿qué es lo que se podría hacer? Mira, yo creo que hay que partir como siempre, como en cualquier actividad de planificación económica a nivel personal, en tener un presupuesto, ¿no? Muchas veces las personas que están ya en la tercera edad tienen menores necesidades, hablo de diversión, de esparcimiento, en relación a una persona joven, pero sí tienen necesidades de salud principalmente, ¿no? De poder acceder a una atención médica, posiblemente medicamentos, todo este tipo de cosas. Entonces, aquí viene economía de guerra posiblemente en función a un presupuesto, ¿no es cierto? Porque ese presupuesto, si no hay otra fuente de ingreso, cuando ya es un adulto mayor, tendrá que ajustarse y vivir, pero al día, con lo justo, ¿no? Entonces aquí viene un gran dilema, ¿no? ¿Cómo hacer un presupuesto? ¿Cómo poder planificar de manera adecuada ingresos extras a lo que es la renta? Y finalmente, cómo optimizar los egresos, los gastos, en particular los costos variables, ¿no? Los costos variables para que la renta, la jubilación pueda alcanzar a cubrir las necesidades de las personas. Bien. En este marco, entonces, del presupuesto, ¿tendrá que haber algún apartado específico que diga seguro médico o atenciones en salud, por ejemplo? Seguro que sí. Aquí viene el punto más importante, ¿no? Que incluso las personas jóvenes lo hacen o lo deberían hacer. Tener claramente diferenciados los costos fijos de los costos variables. Los costos fijos son aquello que no puedes eludir, ya que tienes que cumplir sagradamente cada mes. Y los variables tal vez puedes ahí optimizar el resultado en función a tu ingreso. Si eres una persona, un adulto mayor, con mayor razón tienes que tener la capacidad de cubrir tus costos fijos, y en los variables ya puedes, después de tener más de 50, 60, 70 años, puedes buscar la forma de optimizar tu ingreso en relación a los costos variables, de tal manera que no pases pues momentos complicados, ni con mucha escasez, ni ajustar tanto los cinturones o entrar en una economía de guerra. Es un tema de planificación, de presupuesto y de ver el horizonte de corto plazo principalmente, ¿no? Porque los jóvenes pueden ver el horizonte de largo plazo, pero cuando uno ya está en la tercera edad tiene que fijarse en horizontes, en planificaciones que sean principalmente de corto plazo. Perfecto. Voy con mi última pregunta, que puede resultar un poco arriesgada, ¿no es cierto? Sabemos que en la tercera edad los recursos pueden ser más bien escasos. De todas maneras, ¿se debería pensar en ahorrar algo o aquello de repente debería ser descartado y básicamente tratar inclusive de ajustar un presupuesto de tal manera que podamos vivir lo más decentemente posible? ¿Qué nos dices? Mira, yo creo que pensar en llegar a la tercera edad, en ser un adulto mayor, hay que pensar en hacerlo con dignidad. Es por eso que incluso la renta que reciben nuestros adultos mayores es la renta de dignidad. Y para tener dignidad en la vejez, en la tercera edad, es indispensable que tú tengas la capacidad de cubrir tus costos mínimos, tus expectativas mínimas para tener cierta calidad de vida. Caso contrario, ya no tienes dignidad y no puedes llevar a cabo una vejez que sea llevadera, que sea con cierto bienestar. Entonces, para esto es indispensable el ahorro, como tú dices, pero el ahorro posiblemente cuando eres joven, ¿no? Pensando que tarde o temprano vas a llegar a tener tus años, vas a ser una persona de tercera edad, un adulto mayor. Entonces tienes un ahorro fuera del aporte que puedes estar haciendo a una AFP, que era lo que estaba vigente antes, o a la gestora en la actualidad. Tener un ahorro que en algún momento pueda ser un respaldo o pueda canalizarse a una inversión que te reditúe una renta. En todo caso, yo pienso y estoy convencido de aquello, Jaime, de que en la juventud, es decir, hasta los 50, un poquito más de 50 años, si tienes capacidad de ahorro, tener las previsiones para llegar a una vejez que puedas disfrutar los últimos años de tu vida, tener cierta dignidad. Muy bien. Carlos, quiero agradecerte. Sé que tus actividades son muy, podremos decir, intensas, así que quiero agradecerte por este tiempo que te has tomado
para darnos estos consejos de esta planificación en lo que se refiere a la tercera edad, pero una planificación de nuestra economía cuando ya estamos retirados de esas actividades que de repente cuando somos más jóvenes pues nos llaman a trabajar inclusive en jornadas laborales muy exigentes. Carlos, muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Jaime, un gran saludo a toda tu audiencia y en particular a ti un gran abrazo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos conversado así entonces con Carlos Andia, quien es experto en temas financieros, economista él, y por supuesto hemos recibido estos consejos que están ligados precisamente a esto a lo que hemos hecho referencia, el presupuestar nuestro retiro. Cerramos este bloque con una información internacional que está vinculada a esto que se ha vivido en la región, que es muy importante, el fortalecimiento del Mercosur, del Mercado Común del Sur. Claro, todavía hay cuestiones inconexas, es decir, no hay acuerdos que sean totalmente dúctiles, pero bueno, se están dando pasos para repotenciar este organismo internacional. Esta es la reunión y algunos detalles de lo que se ha vivido con la presencia, por supuesto, del presidente del Estado boliviano. Veamos. El Mercosur celebró el lunes en Asunción una cumbre marcada por la ausencia del presidente argentino Javier Milei, quien había anunciado que faltaría la cita tras intercambiar vilipendios con su homólogo brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Los mandatarios presentes, el brasileño Lula, el uruguayo Luis Lacalle Pou, el boliviano Luis Arce y el anfitrión Santiago Peña, lamentaron la falta de integración del bloque regional y una tendencia a verse menoscabado por diferencias ideológicas. Y el uruguayo Lacalle Pou le reclamó a Milei su ausencia en la cumbre. No solo importa el mensaje, es muy importante el mensajero, y obviamente no voy a menospreciar a nadie, pero si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Yo le presto importancia al Mercosur, y si realmente creemos en este bloque así, deberíamos estar todos. La participación de Arce tiene lugar días después de haber sofocado lo que calificó como un intento de golpe de Estado en La Paz, episodio al cual se refirió Lula da Silva. A reação unânime ao 26 de junho na Bolívia e ao 8 de janeiro no Brasil. La reacción unánime al 26 de junio en Bolivia y al 8 de enero en Brasil demuestra que no hay atajos para la democracia en la región, pero debemos permanecer vigilantes. Los falsos demócratas intentan socavar las instituciones y ponerlas al servicio de intereses reaccionarios. El bloque regional se encuentra en un momento difícil, con un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea estancado que prevé eliminar la mayoría de los aranceles entre las dos zonas, y una negociación con China llena de obstáculos debido a que Paraguay carece de relaciones con el país asiático porque reconoce a Taiwán como la República de China, algo que Pekín no tolera. Uruguay reclama este tratado con China y buscará impulsar el acuerdo el próximo semestre, cuando asumirá la presidencia semestral del grupo. Ustedes son muy gentiles, muy amables. Ingresamos ya en la recta final de su programa Economía para Todos, donde hemos abordado, por ejemplo, cómo el presupuesto de nuestros gastos básicos, esto se refiere al uso de agua, luz, teléfono, la internet, pues puede ser vital y fundamental para nuestro ahorro, para saber acomodar nuestra economía a estos elementos básicos que son muy necesarios. No podemos vivir sin agua, sin luz en estos tiempos, tampoco sin la internet, ¿no es cierto? Bueno, hemos hablado sobre aquello, entonces generar un presupuesto, anotar nuestros gastos, ver también los periodos de facturación, porque no van a aminorar nuestros gastos. Hemos hablado sobre este asunto con un invitado de primer nivel. También hemos hablado de cómo nosotros podemos, de alguna manera, prever lo que se viene a futuro con un retiro, por ejemplo. Y aquí juega mucho el hecho de saber cuántas personas dependen de nosotros, por ejemplo, cuáles son nuestras necesidades más urgentes, más apremiantes, y si usted no ha tenido la fortuna de tener, aunque sea unos pesos de renta de jubilación que vienen desde el sistema de pensiones, pues bueno, tiene que tomar muchísimas otras previsiones, porque es probable también que tenga gastos en función a atención médica. Así que también prever nuestras finanzas en esta etapa de la vida es muy importante.
Cerramos así entonces esta nueva edición, este nuevo capítulo de Economía para Todos, con estos temas que han incluido, por supuesto, también un resumen de los hechos económicos más destacados en el quehacer nacional. Yo soy Jaime Albarracín. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.